A ver, vamos con la parte de corrientes de malla. Ok. Planteamiento matricial, sabemos que se debe buscar esta ecuación, que es básicamente la ley de Ohm. La matriz de impedancia Z por el vector de corriente I, que generalmente es el vector de variables, y V es el vector de voltajes. Acá está la matriz de impedancia y obviamente se puede reconocer fácilmente dos tipos de elementos. Las impedancias propias, que son los elementos de la diagonal principal, y las copedancias, que son los elementos, los demás elementos de la matriz. El vector de corriente I posee tantos elementos como ecuaciones se requiere para la solución del circuito, ¿sí? En este vector, como hemos mencionado, figuran las incógnitas. Por último, el vector de voltaje V indica que su valor, o perdón, sus valores se determinan por la suma algebraica de los valores de las fuentes conectadas a las mallas. Y se va a usar la convención que hemos utilizado las últimas 3 o 4 clases, ¿verdad? Bueno, las consideraciones que también ya lo hemos visto anteriormente. Este es un problema de la práctica. A ver, creo que es el número 34. Ojo, ¿no? Que dice hallar... perdón, el enunciado es diferente. Vamos a cambiar. Te da como dato eh, el valor de esa caída de tensión de sub cero y te pide hallar el valor de la fuente de voltaje que se encuentra conectada en la parte derecha. Bien, entonces el primer paso sería darnos las corrientes de malla. El segundo paso sería trabajar con esta corriente de rama para tener una relación directa con la caída de tensión, ¿no? Y posteriormente vamos a tener un sistema 3x3 modificado o un sistema 4x4 para poder resolver y obtener el valor de esta variable. Bueno, pero antes, para saber qué eh, tipo de ecuación, cuántas variables va a necesitarse, vamos a hacer la ecuación, ¿no? Vamos a contabilizar el número de nodos y el número de ramas. Inicialmente con rojo estoy señalando los nodos principales, ¿ya? Solo nodos principales en esta ocasión vamos a trabajar. Aunque recordar que si trabajamos con nodos principales o nodos simples, la ecuación del eslabón no va a cambiar. Bueno, hemos identificado 3 nodos principales. Recordad que un nodo principal es la unión de 3 o más elementos, ¿sí? Este nodo principal que estoy señalando en este momento conecta 2 ohmios, 6 ohmios, 8 ohmios, ¿sí? Es principal. Este nodo de la derecha conecta 6 ohmios, 4 ohmios, 6 ohmios, es principal. Por último, este nodo conecta 4 elementos, 40 voltios, 8 ohmios, 6 ohmios y la fuente B. Cabe recalcar que este nodo también es el mismo de acá, solo que no lo voy a dibujar. Tengo 3 nodos y vamos a obtener la cantidad de ramas. La rama es la unión de 2 nodos, ¿no? Este sería una rama, la segunda rama, la tercera rama, la cuarta rama y la quinta rama. Tengo 5 ramas y 3 nodos. Entonces vamos a la ecuación del eslabón. Acá está, M. M es igual a B, el número de ramas, menos S, el número de nodos, más 1. Hemos dicho 5 ramas, 5, menos S, menos 3, más 1, me da igual a 3. Bueno, acá tengo un pequeño error, lo vamos a modificar. 5 menos 3, 2 más 1, 3. Bien, ahí está. El siguiente paso, como hemos mencionado, es plantear las corrientes de malla. Bueno, en sí van a ser 3 corrientes de malla porque hemos dicho que el número de eslabón es igual a 3. Ha habido un pequeño error, mil disculpas. Bueno, acá estamos planteando las 3 corrientes de malla, ¿no? La corriente de malla acá I1, la corriente de malla I2 y la corriente de malla I3, ¿no? A ver, mi estimado, a ver, un momento. A ver, ¿quién
¿Quién puede participar? Pedro Velasco, ¿estás presente? Sí, pues sí. Bien. Me gustaría que me dijeras si las tres corrientes de malla están en el mismo sentido. I1, I2 y I3. Sí está en el mismo sentido. Sí, ¿no ve? Están en sentido horario, solo que están dibujados en diferente manera. Gracias por contestar. Bien, les había mencionado que hace un momento dijimos que el primer paso era darnos las corrientes de malla, y está, acá, ¿no? El segundo paso es trabajar con una corriente que va a circular por esta rama y netamente trabajar con la ley de Ohm, porque ya tenemos caída de tensión y la resistencia. Por lo tanto, si por acá, digamos, circula una corriente I sub 0, por la ley de Ohm será B sub 0 igual a la resistencia 8 por la corriente I sub 0, ¿no? Bien, acá está la corriente I sub 0 que he mencionado, pero ¿por qué está señalando esa trayectoria auxiliar? Recordar que una corriente siempre va a circular del lado de mayor potencial al lado de menor potencial. Es por eso que estoy adoptando ese sentido de la corriente de rama, ¿sí? Bien, acá está. Y según el circuito, yo debo trabajar esta corriente de rama y subcero en función de las corrientes de malla. Esta rama que estoy señalando está relacionada con la corriente de malla 1 y la corriente de malla 2. Por lo tanto, vamos a obtener esta ecuación. ¿Sí? Bueno, esta es la que he mencionado, la ley de Ohm. Va a ser igual a 8 por I sub 0. Acá está I sub 0. Vamos a definir I sub 0. La corriente I1 circula por esta rama en este sentido, ¿no? Y la corriente de malla I2 circulará en el otro sentido. Por lo tanto, para obtener una ecuación de la corriente de rama I sub 0, simplemente me fijo el sentido, porque ese sentido lo va a dar la corriente de malla de, entre comillas, mayor valor, ¿sí? Por lo tanto, digo, I sub 0, perdón, I sub 1 que está en color azul tiene el mismo sentido que la corriente I sub 0. Por lo tanto, va a ser I sub 1 menos I sub 2. ¿No? De acá, bueno, de acá voy a despejar B sub 0 entre 8, o sea, recordar que B sub 0 es dato, 28.8, va a ser I1 menos I2 igual a 28.8 entre 8 y esto me da 3.6. La ecuación alfa será I1 menos I2 igual a 3.6. El siguiente paso es plantear el sistema matricial. ¿Sí? El sistema matricial va a ser 3 por 3 por, que recordar que el eslabón es igual a 3, ¿no? Bien, definimos el vector de corrientes, que es el vector de incógnitas, I1, I2 y I3. Vamos a obtener la matriz de impedancia. Vamos a, primeramente, obtener los elementos de la diagonal principal. Siempre van a ser positivos, ¿no? El primer elemento, el elemento 1, 1, este que estoy señalando, va a ser la sumatoria de las impedancias propias de la malla 1. La malla 1, a ver, ¿dónde está mi puntero? Aquí está la malla 1. Será 2 más 8 más 0, será 10 ohmios. Vamos al elemento 2, 2, que es la impedancia propia de la malla 2. La malla 2 será 6 más 8, 14 más 6, 20. Acá está 20. Por último, el elemento de la diagonal principal, elemento 3, 3, correspondiente a la sumatoria de impedancias de la malla 3. Será 4 más 0 más 6 igual a 10. Vamos a obtener las copedancias. Entre malla 1 y malla 2 se encuentra una rama de 8 ohmios. Y se va a colocar negativo o positivo dependiendo si ambas corrientes están en sentido contrario o están en el mismo sentido. Por esta rama, I1 e I2 circulan en sentidos opuestos, ¿no? Porque I1 circula hacia abajo e I2 circula hacia arriba, por lo tanto va a ser negativo 8. El componente 1, 2 es el mismo que el componente 2, 1. Copedancia entre la malla 1 y la malla 3. Fijarse que no tenemos ningún elemento en común entre malla 1 y malla 3, por lo tanto va a ser 0. Y el último elemento que me falta es el elemento 2, 3 o 3, 2. Será la copedancia entre malla 1 y malla 3. Perdón, entre malla 2 y malla 3.
El elemento en común es 6 ohmios y será negativo porque ambas corrientes circulan en sentidos opuestos. Menos 6 y menos 6. Ya hemos obtenido la matriz de impedancia. Vamos al vector de voltajes. Bueno, es importante hacer notar que, bueno, siempre lo hago en los videos, ¿no? Esta sumatoria corresponde a la sumatoria de voltajes en la malla 1. De la misma forma, este elemento corresponde a la sumatoria de voltajes en la malla 2. Por último, este elemento corresponde a la sumatoria de voltajes en la malla 3. Hay que ser ordenados en ese aspecto, ¿sí? En la malla 1 solo veo que hay una fuente, la fuente de 40 voltios. La corriente I1 circula de menos a más, así, ¿no? Por convención, si la corriente va de menos a más en una fuente, acá se debe colocar positivo 40. En la malla 2 no hay ninguna fuente de voltaje, 0. En la malla 3, la corriente I3 circula en este sentido por la fuente de voltaje V. Va de más a menos. Por convención hemos dicho que va a ser negativo V. Ya hemos obtenido todos los elementos de mi matriz, perdón, de mi sistema matricial. Pero hay que notar que acá, en el vector de voltajes, tengo una variable. No puedo resolver este sistema. Lo que yo voy a hacer ahora a continuación es introducir la ecuación alfa, esta ecuación, al sistema matricial, ¿sí? La otra opción sería, digamos, trabajar a partir de la ecuación alfa. Puedo despejar I1 o I2, dependiendo, y reemplazar este sistema de ecuaciones. Solo se va a modificar, pero se va a mantener un sistema 3x3. Ese sería el otro camino. Pero el camino que yo estoy eligiendo para este problema es introducir la ecuación alfa al sistema matricial 3x3, lo que nos va a dar un nuevo sistema matricial 4x4. Este sistema matricial, ojo, no es el mismo que señala la teoría. Es diferente. Ya no se basa en la ley de Ohm. Es un sistema matricial distinto. Bien, ¿cómo es que lo he introducido a este sistema matricial? Bueno, supongo que en álgebra les han enseñado, en álgebra lineal, pero lo vamos a hacer paso por paso por esta vez. A ver, vamos a borrar esta parte. Solo esta parte. Bien. Para introducir una ecuación a mi sistema matricial 3x3, el paso 1 acá sería trabajar con un sistema de ecuaciones, ¿ya? El sistema de ecuaciones inicialmente, introduciendo como V la variable, va a ser, a ver, la primera fila, 10 y 1, después menos 8 y 2, más 0 y 3. Pero recordar que B también es variable, en la ecuación de la primera fila no hay B, por lo tanto yo lo coloco todavía 0B, ¿sí? E igual, 40. Vamos a la ecuación de la segunda fila, lo voy a hacer con color morado. De la misma forma, ¿no? Se distribuye los elementos, menos 8 por I1, seguirá más 20 por I2, seguido de menos 6 y 3. No tiene elemento con B, le coloco más 0B, ¿no? Todo igual a 0. Por último, vamos al elemento de la tercera fila, que lo voy a hacer en color azul. Será 0 por I1, menos 6 por I2, más 10 por I3. Acá, menos B pasa a sumar, más 1B, ¿no ve? En la parte de la igualdad ahora hay 0, por lo que acá le coloco 0. Por último, la ecuación alfa, que lo voy a hacer con color negrito, va a ser 1 y 1, menos 1 y 2. La ecuación alfa no tiene componente de I3 ni componente de B, pero igual se lo va a colocar de esta forma. 0 y 3 más 0B. Todo igual a 3.6, ¿no? Este es el sistema de ecuaciones modificado. Bueno, esta parte vamos a dibujarlo para que cierre mi corchete, ¿ya? Y lo que estoy haciendo acá es convertirlo a un sistema matricial.
¿sí? Si se dan cuenta acá, la primera fila, fíjense, 10 menos 8, 0, 0, igualdad 40. La segunda fila, menos 8, 20, menos 6, 0, igualación 0. La tercera fila, 0, menos 6, 10, 1, igualación 0. Por último, la cuarta fila, 1, menos 1, 0, 0, igualación 3.6. Es el mismo sistema de ecuaciones, pero en forma matricial, ¿lo ven? ¿Está claro esta parte, muchachos? Pueden confirmar con un OK, sí, está claro. Sí, está claro, Auxi. Una vez realizado el sistema matricial, solo nos interesa el valor de V, ¿ya? Ustedes al colocar el sistema matricial a sus calculadoras, van a corroborar de que el voltaje V, correspondiente a la fuente de voltaje que me pedía el problema, esta fuente, sale igual a 20 voltios, ¿sí? Este sería un problema, digamos, tipo examen, como dice la práctica, así que les sugiero que lo estudien, que lo analicen un poco, ¿sí? Entonces, a ver, ¿dónde estábamos? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento, muchachos? Para pasar al siguiente problema de la Sí, práctica. una preguntita. Sí, sí. Si digamos pusiésemos una fuente entre la que estaba B sub 0 y entre 8 y 6, una fuente extra. Entre 8. Sí, o sea, ¿Lo, abajito lo puedes en dibujar, paralelo con el de, sí, estimado? de arriba. ¿Lo puedes dibujar? A ver. Ah, si colocamos una fuente ahí, ¿no? Ya. Mm, pues solo cambiaría la parte de tu vector de voltajes. A ver, vamos a insertar aquí una fuente de voltaje, ¿no? Aquí más, menos más, digamos. Digamos de 20 voltios. Solo cambiaría la parte del vector de voltajes en la malla 2, ¿no? Y 2 circula de más a menos, por lo tanto aquí sería menos 20, ¿verdad? Esa sería la única variación, mi estimado. No habría más cambio. La ecuación alfa se mantendría. Esta ecuación no tendría ninguna modificación instalando una fuente en esta RAM. Ahí ya. Está bien, gracias, Roxy. Listo, de nada, Ricardo. Bien, si no tienen preguntas, vamos al 53, que según la práctica es el número... el número... a ver, ¿cuál es, pues? El 35, ¿ya? Es similar. Calcular V sub 0, el valor de la fuente de voltaje, si la corriente I sub 0 es igual a 1 amperio. Esta corriente. Bueno, acá es minúscula, si ha habido un error de typeo, minúscula. Bueno, es similar al problema anterior. Hay que darnos las condiciones, ¿no? Hay que primero plantear las corrientes de malla. En este circuito ya no lo voy a hacer el análisis del eslabón porque es obvio que necesitamos 3 corrientes de malla, ¿no? Bien, definimos las corrientes de malla y la corriente de rama correspondiente. Acá están las corrientes de malla. Todas están en sentido horario, ¿vale? Para mayor facilidad de análisis. Y según este circuito, la corriente I3 que circula en este sentido es igual a la corriente I sub 0. Estamos de acuerdo, ¿no ven? Porque es una rama que no está compartida entre los mallas. Por lo tanto, surge la ecuación alfa. I sub 0 es igual a 3 y es igual a 1 amperio. ¿Por qué 1? Porque el problema me decía que I sub 0 es igual a 1. Bueno, a partir de acá vamos a plantear el sistema matricial. Me doy mi vector de corrientes, que es el vector de variable, y 1, y 2, y 3. Y vamos a plantear la matriz de impedancia. Vamos al primer elemento, impedancia propia de la malla 1, va a ser 20 más 16.
perdón, 20 más 16, 36. Copedancia entre malla 1 y malla 2, menos 16. Acá está 1, 2, 2, 1. Copedancia entre malla 1 y malla 3, 0. Impedancia propia de la malla 2, 10 más 16, 26, más 5, 31. Acá está 31, el componente 2, 2. Copedancia entre malla 2 y malla 3, menos 10. Impedancia propia de la malla 3, 30 más 20, 50 más 10, 60. Vamos al vector de voltajes. En la malla 1 se encuentra la fuente de B sub 0. La corriente I1 va de menos a más. Por convención, positivo B sub 0. En la malla 2 no se encuentra ninguna fuente de voltaje, lo mismo en la malla 3. Este es mi sistema matricial. Pero hay que notar que acá tenemos una variable en el lado de la igualación. ¿Ve? Lo que se procede a hacer es replantear el sistema, lo mismo que hemos mencionado hace un momento. Puedo insertar esta ecuación alfa a mi sistema matricial. Y recordar, la última ecuación es la que estoy insertando, ¿no ve? 0 y 1 más 0 y 2 más 1 y 3 más 0b0 es igual a 1. Básicamente, la última fila resultaría la ecuación alfa. Si no nos queremos complicar en este sentido, a ver, descartar. También podemos plantear, a ver, vamos a borrar esto mejor. Simplemente por métodos de reducción, ¿no? Porque lo que hemos aprendido en prefas. A ver, si I sub 3 es igual a 1, a ver, el sistema de ecuaciones cambiaría, ¿no? A ver, acá va a ser 36 y 1 menos 16 y 2. Y 3 ya no es variable porque es conocido. B0 es variable. A ver, aquí ya me he equivocado. Bien, en la primera ecuación, estoy trabajando por si acaso, para que no se pierdan. En esta primera ecuación, perdón, la primera fila, B0 va a pasar a restar, menos 1 B0. Igual a 0 por I3, 0, ¿no? Vamos a la ecuación número 2, menos 16 y 1, más 31 y 2. No hay componente de B0, más B0, 0B0, ¿no? Menos 10 por I3 es menos 10 por 1, menos 10 pasa a sumar, positivo 10, ¿no? Por último, la tercera fila va a ser 0 y 1, menos 10 y 2, más 0B0, no tengo componente de B0, todo igual a 60 por I3, 60 por 1, pasa a restar, menos 60. Este sistema 3×3 tendría que darme la misma solución para el valor de B sub 0, ¿sí? Esto es para no tener un sistema mucho más largo, porque la condición alfa, la ecuación que hemos obtenido, me facilita el problema, ¿no? Pero como a mí me gusta trabajar matricialmente, no es una condición, no te digo que en el examen lo hagas así. Lo he trabajado en forma matricial a un sistema 4×4, ¿sí? Resolviendo este sistema, el valor de B sub 0 de la fuente de voltaje me da 300 voltios. Bien, ¿alguna preguntita que tengan de este problema sumamente sencillo? Solo es conceptual. Bien, si no hay preguntas, vamos al siguiente problema. Este igual es de la práctica. Es el número 36. Ojo, ¿no? Cuidado. Hallar V, el valor de la fuente de voltaje, para que la corriente que circula por la resistencia de 4 ohmios, esta corriente, sea 3 amperes con la dirección establecida en el circuito. De la misma forma, el paso 1 será definir las corrientes de malla. Definimos las corrientes de malla, todas en el mismo sentido, ¿sí? Eso me conviene a mí. Y según el circuito, veo que la corriente de rama I sub 0 está relacionada con las corrientes de malla I sub 1 e I sub 3. Por lo tanto, debo generar una ecuación, ¿no? I sub 1 circula en este sentido, hacia abajo, por esa resistencia de 4 ohmios. La corriente I sub 3 circulará en el otro sentido, así, ¿no ven?
Simplemente viendo los sentidos de ambas corrientes, digo que I sub 0 adopta el sentido de la corriente de malla I3. Por lo tanto, va a ser I sub 3 menos la corriente en sentido contrario, menos I sub 1. Aquí está la ecuación número alfa. Todo eso es igual a 3, porque recordar el enunciado del problema, I sub 0 dice que vale 3 amperes. Listo. Una vez obtenido la ecuación alfa, planteo el sistema matricial. Es muy repetitivo, ¿no? Impedancia propia de la malla 1, 2 más 4 más 2, 8 más 0 es 8. Copedancia entre malla 1 y malla 2, menos 2, menos 2, menos 2. Copedancia entre malla 1 y malla 3, menos 4, menos 4, menos 4. Copedancia, ¿qué elemento falta? Elemento 2, 2. Impedancia propia de la malla 2, 2 más 3, 5 más 0, 5. Copedancia entre malla 2 y malla 3, menos 3. Por último, impedancia propia de la malla 3, 5 más 3, 8 más 4, 12 más 0, 12. 12. Vamos al vector voltajes. En la malla 1, la corriente I1 circula por la fuente de 60 voltios, de menos a más, va a ser positivo 60. En la malla 2, la corriente I2 circula de más a menos en la fuente de 30, menos 30 voltios. Por último, en la malla 3, la corriente I3 circula de menos a más en la fuente de V, positivo V. Siguiente paso es introducir la ecuación alfa al sistema 3×3. Acá está la ecuación alfa, es la última ecuación. Va a ser menos 1 por I1 más 1 por I3 igual a 3. Es lo mismo que acá, solo que está en sentido, no en sentido, en otra posición de escritura, ¿no? Menos 1 y 1 más 0 y 2 más I3 igual a 3, ¿no? Esa es la ecuación de la última fila del sistema 4×4. Introducir este sistema de ecuaciones a su calculadora, solo me interesa el valor de la fuente de voltaje V, el cual me da 207,6 voltios. Esta es la respuesta según la práctica, según la guía, vamos a verificar, 207,6 voltios. ¿Qué interpretación física tendría este resultado de la fuente de voltaje? O sea que si yo acá conecto, como dice, 207,6 voltios, acá va a circular una corriente de 3 amperes. Es básicamente un circuito que hemos resuelto muchas veces, solo que en sentido contrario. ¿Ve? Antes, recordar que teníamos valores de resistencias, valores conocidos de fuentes de voltaje, y la incógnita del problema era obtener una corriente de rama. Aquí es al revés. Te da una corriente de rama como dato, en este caso I sub 0, y te pide un valor de fuente de voltaje, el valor de V. Bueno, con esto ya hemos concluido, creo, este tema de corrientes de malla. No sé si tuvieron una preguntita de este problema. ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? Mientras tanto, vayan alistando sus micrófonos, por favor. Voy a tomar la asistencia. Los demás problemas de la práctica son bastante similares. El 37, por ejemplo, es muy similar. Bueno, acá te pide la tensión B sub 0, ¿ya? Aquí me lo he comido igual la letra sub 0. Y las corrientes de rama, que lo hemos hecho en la anterior clase en el último problema. El 38 es similar, solo que es un sistema 5×5, no hay mucha complicación. Y el 39 lo hemos hecho similar. Es similar a uno de estos problemas que realizamos en clases, ¿no? Creo que el 30 hicimos la anterior clase, es bastante similar, solo que dibujado en forma rectangular. Bien. Sí, una pregunta, ¿hasta qué parte va a ser el primer parcial? Tengo entendido que es hasta el tema de corrientes de malla. Matriz inversa no me ha dicho nada el ingeniero, solo me ha dicho corrientes de malla. Después impedancia de entrada o transferencia tampoco me ha mencionado. Así que, según lo que me ha dicho el ingeniero, hasta el problema 39 sería el primer parcial. Ok, gracias, Augusto. Bien. Supongo que ya han activado sus micrófonos. A ver.